Saludos cordiales para todos. Un especial agradecimiento para mi tutora, la doctora Yamile Lucena, quien con su trabajo invaluable me acompañó por este proceso de construcción del conocimiento. A ustedes, jurado doctor Douglas Barrae, doctor Alfredo Lucena y a la Universidad Fermín Toro en general, por ser copartícipe en este transitar por la investigación doctoral que se titula La Universidad como garante de la responsabilidad socioambiental en las organizaciones del siglo XXI, una construcción reflexiva. Quiero iniciar con esta frase que dice que no hay nada más despreciable e insignificante que ese orgullo del hombre que lo persuade, que es el centro de creación. Este delirio antropocéntrico explica así la voraz depredación de la naturaleza. En el contexto actual se vive una crisis ambiental planetaria. Una crisis ambiental planetaria que ha tenido su génesis en lo que ha sido la existencia del hombre y la relación con el medio que lo rodea. El hombre en el devenir de su historia ha tenido la necesidad imperiosa de apropiarse de todo lo que está a su alrededor para poder producir los bienes y servicios que demanda. Es importante decir que en el paso del tiempo y específicamente en lo que ha sido lo que fue la revolución industrial hasta la actualidad, el hombre ha establecido procesos productivos que ha ido modernizando y tecnificando con el paso del tiempo. Estos procesos necesariamente han tenido un impacto negativo con el medio que los rodea. En tal sentido, el deterioro ambiental está ligado, tiene un estrecho vinculamiento con lo que son los cambios sociales y ambientales que se han venido experimentando. En tal sentido, la conservación del medio ambiente viene a ser ese llamado incesante que reclama la sociedad actual, una necesidad de que existan, de que se apliquen desde la gerencia de las organizaciones actuales procesos con una visión ambiental para poder enfrentar esta realidad, con intención de conservar, de proteger y apuntar a un equilibrio del medio ambiente. Por ende, es imperante que esta temática sea abordada desde cualquier aspecto social de la humanidad. De lo contrario, la profundización de la crisis se agudizará con el paso del tiempo. En función de todos estos señalamientos, nace la inquietud y esa motivación que como investigador tuve, teniendo como base o como tema de investigación la responsabilidad socioambiental. Responsabilidad socioambiental que debe ser elevada y que debe renacer en las organizaciones, independientemente cuál sea su naturaleza. Desde la filosofía gerencial que éstas tengan, debe emerger esa responsabilidad socioambiental con una visión más humanista, con una correspondencia donde a estas organizaciones les permita cumplir con unos objetivos establecidos, pero también que incorporen dentro de su misión y visión unos objetivos ambientales, que no es nada más y nada menos que aquel cuidado, aquella preservación y ese equilibrio de los procesos que dentro de estas organizaciones se dan, pero que tengan una mirada más naturalista ante ese entorno. En tal sentido, las organizaciones del siglo XXI, concebidas como ese tipo de estructuras flexibles, con características de organizaciones que tienen esa capacidad de adaptarse de manera rápida ante su entorno, correspondiendo de manera positiva y teniendo como un elemento central el aprovechamiento de ese talento humano para poder generar las bondades, para poder despertar en ellos creatividad que le permitan generar conocimientos aptos para el direccionar de sus organizaciones. Así pues que las universidades como vanguardista en la generación del conocimiento, además como dadora de este conocimiento, deben estar prestas al debate donde se ponga como eje central la crisis ambiental que se vive y de qué manera ellas desde sus funciones pueden establecer estrategias, pueden enrumbar su camino para poder generar todas esas acciones que son necesarias para poder enfrentar este reto. En tal sentido, Hidalgo plantea que las universidades venezolanas han dado un salto cualitativo, han dado pasos para abordar esta crisis, pero estos pasos no han sido suficientes.
Es necesario entonces que estas universidades revisen los procesos que allí se vienen realizando, revisen todas las funciones que ellas tienen atribuidas y de qué manera ellas pueden reconfigurar para poder tener una mayor correspondencia y para poder que desde su vinculación social puedan abordar esta crisis ambiental. En tal sentido, como investigador, parto de la curiosidad, a partir de la curiosidad para revisar de qué manera la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, ubicada en el estado Zulia, viene ejerciendo su rol socioambiental, de qué manera esta institución de educación superior, independientemente de las funciones que ésta está realizando, cómo ellas corresponden de manera positiva ante esta realidad. Así pues que surge la necesidad de valorar esos testimonios, esos relatos que tienen los actores sociales que hacen vida alrededor de esta universidad, para poder significar, comprender esas voces y esa visión que tienen ellos ante este accionar de esta organización. Así pues que el actor social José Pernía, presbítero de la iglesia San Pablo Apóstol del municipio de Baralt, estado Zulia, significó en su relato que estas universidades tienen la capacidad, tienen el talento humano y los recursos tecnológicos para poder generar nuevos conocimientos. Además de esto, también reseñó que en el caso del servicio comunitario es una oportunidad para poder llegar a los espacios más remotos y tener una vinculación y un contacto directo con estas realidades. Caso particular, también especificó que para él estos servicios comunitarios han sido tergiversados, puesto que se han limitado a abordar temas de manera muy superficiales y han dejado a un lado otras temáticas que están golpeando de manera drástica a la sociedad. Por otra parte, el actor social José Linares, gerente de División de Seguridad Industrial y Ambiente, División del Lago Trujillo PDVSA, enfatizó que esta organización que él dirige siempre ha estado presta a recibir profesionales que de allí van egresando, profesionales en diferentes disciplinas, el cual considera egresan con competencias cognitivas bastante significativas. Pero también especificó que la preocupación desde el sentir que él viene visualizando es la formación de ciudadanos más conscientes ante su entorno. Él especificó que le preocupa esas competencias ambientales, esa conciencia ambiental que estos egresados tienen, para que un mañana desde su accionar profesional sepan de qué manera ellos están afectando al entorno donde ellos se desenvuelven. Finalmente, el actor social Joen de Zambrano, miembro del Consejo Comunal de Rancho Grande del municipio de Baralt, especificó que está presto a establecer unos vínculos institucionales. Está presto a que la universidad llegue a estos lugares para poder enrumbar esfuerzos que le permitan tener un abordaje positivo ante esta realidad que golpea y que no discrimina a nadie. Así pues que, partiendo de todos estos testimonios, surgen las interrogantes quienes direccionaron el accionar investigativo. Se tiene entonces que cómo significar la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, cómo comprender la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental. Seguidamente, qué sentidos y significados le atribuyen los actores sociales a la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental. Y por último, cómo configurar un constructo reflexivo de la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Asimismo, surgieron las intencionalidades quienes formaron ejes conductores para la construcción de esta investigación. Se tiene entonces que, como primera intencionalidad, generar una construcción reflexiva acerca de la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental en las organizaciones del siglo XXI. Significar la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, comprender
desde sus actores sociales la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental, interpretar los sentidos y significados que le atribuyen los actores sociales a la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental y finalmente desarrollar un constructo reflexivo de la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Badal, desde los fundamentos ontológico, epistemológico, teórico y metodológico. Es importante decir la relevancia de la investigación desde un punto de vista teórico, puesto que aborda todo un compendio de teorías, todo un compendio de estudios que apoyan y que abordaron la responsabilidad socioambiental en organizaciones, específicamente en instituciones universitarias. Asimismo, tiene una relevancia desde el punto de vista institucional, puesto que aporta las experiencias y vivencias de los actores sociales que hacen vida alrededor de esta institución para entender la cosmovisión y ese sentir de la responsabilidad socioambiental que se debe asumir en este siglo. Así pues que desde el punto de vista científico se consolida como un aporte a la comunidad científica que realiza estudios sobre el tema indagado en esta investigación. Por último, desde el punto de vista metodológico, este estudio de naturaleza cualitativa puede servir de apoyo a otros investigadores que desarrollan esta temática en contextos universitarios o similares. Es importante decir que el mayor peligro que siempre ha rondado sobre la humanidad y que aún ronda sobre ella es la erupción de la locura, que significa la erupción de la arbitrariedad en sentir, ver y oír, el gozo de la falta de disciplina de la mente y la alegría de la sinrazón. Para este estudio se trae las investigaciones realizadas por Mato titulado Repensar y transformar las universidades de su articulación y compromiso con las sociedades de las que forman parte. Esta investigación se realizó en la Universidad Nacional de Argentina. Es importante decir que este estudio convoca a la investigación, puesto que ofrece una cosmovisión de lo que realmente debe ser la transformación universitaria que deben sufrir estas instituciones. Transformación universitaria que está marcada por una correspondencia y de esas realidades a las cuales circundan a estas instituciones. Es importante también decir que el estudio de Cordero, titulado Propuesta de un sistema de gestión ambiental para la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, realizado en la Universidad Central de Venezuela, guarda una significatividad, puesto que ofrece un modelo de gestión ambiental basado en aspectos y normativas legales, con un conjunto de políticas ambientales que direccionan el accionar de las organizaciones en este siglo. Guía a través de ese imperativo legal unas políticas ambientales que estas instituciones y estas organizaciones en este siglo deben incorporar en su modelo de gestión. Finalmente se presenta el trabajo de Aguilar y Mendoza y Pérez, titulado La sensibilización de los actores sociales de la Universidad Venezolana como sendero para la sustentabilidad ambiental de la Red Venezolana de Universidades para el Ambiente en el Estado Lara. Es importante decir que este estudio guarda una relevancia bastante significativa, puesto que ofrece un conjunto de universidades que transitan a la incorporación de la sustentabilidad en estas instituciones, además que categoriza un conjunto de criterios que deben estar estrechamente establecidos en la misión y visión de estas organizaciones. Es importante decir que los referentes teóricos que soportan a esta investigación se tiene la responsabilidad socioambiental, las organizaciones del siglo XXI, así también como la universidad como organización social, quienes tienen atribuida dentro de sus funciones la docencia, investigación y trabajo creativo y la extensión. Por último, se aborda dentro de estos referentes teóricos la responsabilidad social universitaria. Vale decir que la ética es el camino para crear sentidos existenciales, para que el sentido vuelva a ser sentido, para que la razón se conecte con la pasión y el pensamiento con el sentimiento. Esta investigación se suscribe dentro del paradigma interpretativo, con una mirada del enfoque cualitativo, apoyada del método fenomenológico. Vale decir también que esta investigación estuvo estructurada en 6 etapas. La primera etapa
estuvo comprendido en lo que es lo que fue la descripción del fenómeno. Seguidamente la fase 2 fue la búsqueda de las múltiples perspectivas de la temática indagada. La fase 3 estuvo comprendida en lo que fue la búsqueda y la esencia de la estructura metodológica. La fase 4 se basó en lo que fue la construcción y significación de los hallazgos. La fase 5 guió lo que fue la interpretación del fenómeno y la teorización. Y por último, la fase 6 estuvo comprendido las consideraciones finales. Desde la dimensión ontológica de esta investigación, busqué conocer, comprender esos sentidos y significados que los actores sociales le otorgaron al rol socioambiental que la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt viene ejerciendo. Esas múltiples realidades construidas socialmente desde los actores sociales, desde esas experiencias, de esa cotidianidad, de los roles que ellos vienen desempeñando en estas instituciones. Desde la dimensión ontológica, bajo la fenomenología de Heidegger, busqué esas orientaciones interpretativas, esa reconstrucción fenomenológica de ese conocimiento socialmente construido a partir de esa interacción con esos actores sociales, bajo la comprensión de esas situaciones, de esa situación investigar, en lugar de explicar, apoyándome en teoría, para poder comprender y significar la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental en las organizaciones del siglo XXI. Así pues que desde la dimensión metodológica estuvo comprendido por 3 actores sociales. Entre las técnicas e instrumentos de recolección de la información se utilizó la entrevista a profundidad y el testimonio focalizado. Para el análisis e interpretación de la información recabada, se pasó por un proceso de codificación. Además de esto, se utilizó la categorización y la triangulación de la información para poder emerger esas categorías que formaron o que fueron aportes de los actores sociales. La credibilidad de la información se dio a través de esos encuentros que en repetidas ocasiones tuve que ir para captar de manera precisa las voces y los relatos de estos actores sociales. Llegamos a un punto donde crear responsabilidad socioambiental es el principal objetivo de este día. Una educación basada en valores ambientales aplicada a cualquier actitud social, teniendo en cuenta la protección y gestión sostenible de nuestro entorno. A continuación, la significatividad de los hallazgos de la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental. Es importante decir que estas categorías emergen de esos encuentros y de esos relatos que tuve con los actores sociales para poder comprender a la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental, entre los cuales se tiene que, según el autor social 2 y 3, consideran que para abordar la crisis ambiental deben hacer una nueva gestión universitaria. Una nueva gestión universitaria que tenga establecida claramente dentro de su misión y visión unas políticas ambientales que redireccione el accionar de estas organizaciones. Además de esto, según el actor social 1, 2 y 3, aportaron de que estas políticas ambientales deben estar sustentadas o en miras de buscar una conciencia ambiental. Una conciencia ambiental que va a tener su origen y que se va a solidificar con una acción, con una vinculación social. Es necesario, según los relatos del autor social 2, que estas instituciones de educación universitaria tengan una vinculación social estrecha con las organizaciones que hacen vida a su alrededor, para poder trascender, según el actor social 2, a una cultura ambiental tan necesaria. Así pues que la significatividad de los hallazgos de la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental emerge en la categoría, según el actor social 1 y 3, una gerencia integral. Una gerencia integral que arrope no solamente los elementos que transitan o que se dan en el seno de estas organizaciones, sino alrededor de ellas. Esta gerencia integral debe tener una mirada holística de todo lo que está dentro y fuera de estas organizaciones. Para esto, según el actor social 3, es necesario que estas instituciones transiten hacia un cambio organizacional,
un cambio organizacional que le permita tener estructuras que se acoplen de manera rápida y oportuna a los cambios que se van presentando. Además de esto, según el actor social 2 y 3, es necesario que estas organizaciones del siglo XXI tengan plasmado y tengan clara una ética ambiental para el vivir. Esta ética ambiental, según el actor social 1, nos conlleva a que estas organizaciones reconfiguren sus procesos, apuntando a unos procesos más ecológicos, que sean más amigables con el ambiente, con mira, según el actor social 1 y 2, a la sostenibilidad. Finalmente, la significatividad de los hallazgos de la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental surge la categoría del desarrollo sostenible según las voces del actor social 1 y 3. Es importante decir que el desarrollo sostenible debe ser la base de acción de toda organización. Un desarrollo sostenible que debe articularse según las voces de los actores sociales 1, 2 y 3 con un conocimiento innovador. Es necesario que estas universidades, que estas instituciones de educación superior aprovechen los cambios que van aflorando. Y estas universidades deben tener la capacidad de acoplarse y de aprovechar, darle un abordaje a estos fenómenos en su epifania, generando y articulando un conocimiento que vaya en correspondencia y que pueda darse el abordaje de manera rápida a estos fenómenos. Así pues que, según los actores sociales 1 y 2, la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental debe fortalecer el rol social comunitario que éstas cumplen. Un rol social comunitario que esté basado en ese contacto directo con esas realidades en el lugar de los hechos. Por último, según el actor social 3, la universidad como garante de la responsabilidad socioambiental debe estrechar y debe fomentar el trabajo colaborativo, aprovechándose e incorporando todos los entes y las organizaciones que están a su alrededor, con mira a sumar esfuerzos, con mira a sumar intenciones que permitan construir un mejor escenario ambiental en la actualidad. Llegamos a un punto donde hacemos un recorrido por la construcción reflexiva de la investigación doctoral. Es importante decir que esta construcción reflexiva se presenta como una oportunidad reconstructiva de los aspectos teóricos que nos están dando cuenta de las nuevas realidades sociales y gerenciales que nacen en el ámbito del rol socioambiental universitario, lo que convocó la necesidad de tomar en cuenta los testimonios de esos actores sociales, para no solo verlos como unos informantes claves, sino como parte de esa construcción del conocimiento. Este propósito se desarrolla con la necesidad de vivenciar ese despliegue discursivo de los actores sociales sobre las necesidades sentidas y palpadas desde sus realidades. Es importante decir que los aspectos epistemológicos que fundamentan el proceso de reconstrucción del conocimiento están fundamentados en ese proceso dialógico, en ese proceso de esa reconstrucción fenomenológica del conocimiento articulado desde los actores sociales y desde el investigador. Así pues que esta construcción reflexiva subyace de esas reflexiones, de esas categorías que emergen, de esas voces donde se le atribuye la metáfora de la responsabilidad socioambiental, en el caso de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, de esa nueva gestión que debe generarse y que debe estar estrechamente vinculada en los procesos y en las funciones que estas universidades vienen desempeñando. Entonces, asumir el rol socioambiental desde la universidad hace un llamamiento a que esta nueva gerencia tenga una mirada más ecológica, una mirada más naturalista ante el medio donde éstas se vienen desempeñando. Las universidades deben tener una expresión solidaria. Las universidades deben ser esas instituciones que estén abiertas y que sean capaces de irse acoplando
en la medida que los fenómenos van emergiendo, teniendo la capacidad de poder producir esas demandas que necesita y que reclama la sociedad actual. En este sentido, pues asumir la responsabilidad social implica replantearse el trabajo que esta institución universitaria viene realizando. Implica también que esta universidad, la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, revise todos los procesos, todas sus funciones que tienen atribuidas según la UNESCO, la investigación, la docencia y la extensión, con mira a poder redireccionar y poder generar ese cambio y transitar hacia universidades más sostenibles. Así pues que esta construcción reflexiva se comprende por tres ejes conductores, ejes que parten de esos discursos, de esas categorías que emergieron en la investigación. Primeramente, en el eje número 1, titulado La gestión del conocimiento innovador, un constructo articulador entre universidad, sociedad y ambiente, en contraste a la crisis ambiental que se vive en el mundo, es necesario que el conocimiento innovador se conciba como esa oportunidad para poder generar nuevos caminos, nuevos escenarios que le permitan a estas instituciones pues darle respuestas rápidas a estas realidades. En el constructo del conocimiento innovador requiere trascender en el imaginario ideal de estas universidades. La ciencia como esa forma de generar conocimiento social debe estar presta al renacer. Es necesario que se articulen nuevas formas de hacer el trabajo que se está realizando. Asimismo, se requiere fortalecer desde este conocimiento innovador una cultura ambiental universitaria. Se debe demostrar el sentido responsable que estas instituciones deben tener. En este orden de ideas, los conceptos expresados sobre la gerencia integral debe verse el tema ambiental como un eje que transversaliza todos los aspectos y todas las disciplinas que convergen en estas instituciones. Es necesario entonces que universidad y sociedad, universidad, sociedad y ambiente formen una tríada amalgamada donde llame a esa mirada transcompleja que el ambiente tiene. Asimismo, el segundo eje conductor de esta construcción reflexiva, titulado Los procesos ecológicos como fuente de vida ambiental, conmina a los entes que dirigen estas organizaciones del siglo XXI a reflexionar de su quehacer desde lo gerencial. Es importante también que estos entes se den cuenta de la realidad, además que se den cuenta, se ocupen en cómo redireccionar los procesos productivos o los procesos inherentes al tipo de organización que ellos vienen dirigiendo. Independientemente cuál sea su naturaleza, cuál sea la naturaleza de estas organizaciones, es necesario que se geste un pensamiento crítico ambiental transgeneracional, es decir, unos procesos ecológicos que le permitan en la actualidad minimizar esos impactos negativos. Además, con mira a la sustentabilidad y a la sostenibilidad del ambiente, para poder proporcionar y garantizarle a las generaciones futuras un ambiente sano y más saludable. Además de esto, es necesario que se articulen nuevas tecnologías, nuevos procesos, que se reconfiguren estas estructuras. ¿Con qué intención? De que estos procesos le permitan a estas organizaciones tener unos niveles de eficiencia, tener unos niveles de efectividad, pero que también en esa misión y visión estén contemplados unos aspectos ambientales. Una mirada ecológica, una cosmovisión desde el qué hago
cómo transformo lo que está a mi alrededor y de qué manera retribuyo o voy a resarcir los daños que estoy ocasionando. Por último, el tercer eje que dirige el constructo reflexivo de la investigación doctoral, titulado El trabajo colaborativo, un catalizador para la responsabilidad socioambiental. Es interesante el repensar que estas organizaciones no están solas. La universidad debe tener esa capacidad de generar vínculos estrechos con todos los entes y con todas las organizaciones que confluyen a su alrededor. Es importante destacar que las instituciones de educación universitaria deben constituirse como esos espacios de debate público donde las organizaciones busquen en ellas y encuentren también en ellas oportunidades de conocimiento. Es importante entonces que la universidad articule con las organizaciones y con las demás instituciones esfuerzos. Es un trabajo, es un reto complejo que nos conmina a un mirar desde lo colectivo, a un mirar desde ese compromiso que cada uno de los individuos y de las organizaciones que forman parte de esta era tengan y sumen esfuerzos para poder concretar este desafío. Llegamos a un punto donde todo ser viviente no es un ser individual, sino una pluralidad. La ciencia debe atender a la complejidad de lo real. La naturaleza sigue un procedimiento analítico de desarrollo de una totalidad viva y secreta. Es importante decir que desde ese proceso de construcción del conocimiento, de ese proceso de esa valoración de esas voces, de ese sentir, de esos actores sociales, nacen una construcción reflexiva, el cual me lleva a una reflexión. Reflexiones que tienen tres puntos que atañen a estas organizaciones del siglo XXI. En el caso de la gerencia universitaria, nace una nueva cosmovisión, entendiendo que las universidades como organización social deben estar prestas a ocuparse y abordar estas realidades que golpean la cotidianidad de los seres humanos. Es importante entonces que estas universidades transformen estas estructuras hacia organizaciones más corresponsales y más correspondientes ante su entorno. Seguidamente, desde el reflexionar del quehacer investigativo, el tema ambiental es un eje que convoca a las universidades a ser entes de debate. Es importante también que las universidades replanteen la manera como vienen estructurando y vienen ejerciendo las funciones que según la UNESCO tienen atribuidas, como la docencia, la investigación y la extensión, siendo esta última una función que se ha dejado o se ha descuidado. Es importante que del quehacer investigativo, la docencia se vincule y la investigación se vincule necesariamente con la extensión. Es decir, la extensión como esa oportunidad de ir a ese sentir social, para que desde ese sentir social se reconstruyan nuevos conocimientos y nuevos escenarios para que realmente haya una correspondencia y haya una transformación universitaria con una mirada y con una cosmovisión sostenible ante su entorno. Y por último, desde el reflexionar desde el vínculo social, estas instituciones tienen que tener la capacidad de comprometerse, pero además de comprometerse, de garantizar que en las organizaciones del siglo XXI haya realmente actos responsables. La gerencia integral debe tener como base una responsabilidad socioambiental que sea elevada a todas las organizaciones independientemente cual sea su naturaleza. Así pues que esta triada, la gerencia que emerge desde esas reflexiones, la gerencia universitaria, el quehacer investigativo y el vínculo social deben estar estrechamente ligados para poder dar un significativo avance en el
transitar de estas universidades. Así pues que llegamos a un punto de las recomendaciones finales, donde surge a través de este proceso de construcción del conocimiento, este proceso de valoración de esas voces, de ese sentir, surge una visión naturalista y construccionista. Estamos en una era donde el tema ambiental atañe y golpea a todo aspecto estructural de la sociedad. Surge entonces la necesidad de contar con ciudadanos, con organizaciones comprometidas ante su entorno, con organizaciones realmente responsables, para que puedan redireccionar su accionar, su sentir ante un tema tan delicado como es la crisis ambiental. Además de esto, se recomienda un nuevo enfoque sostenible que debe estar claramente estrechado y que debe ser socializado, que debe ser compartido con todos los miembros y todos los actores que hacen vida tanto dentro como fuera de las organizaciones. Desde mi condición de gerente avanzado, desde esa gerencia que hace una construcción de esos escenarios futuribles para unas sociedades más justas, desde mi accionar, desde el quehacer investigativo, desde mi accionar desde lo profesional y desde lo vivencial, reflexiono sobre la necesidad que hay de incorporar la responsabilidad socioambiental en este siglo. Una responsabilidad socioambiental que viene a ser ese nuevo modelo de gestión que emerge y que no tiene tiempo. Ya no hay tiempo, es necesario, el tema ambiental necesita ser abordado y es oportuno que desde las universidades como generadoras de conocimiento, como las universidades como ese centro de la generación de nuevas oportunidades, de nuevas estrategias, se dé y se cristalice realmente la responsabilidad socioambiental de este siglo. Finalmente, y ya para concluir esta disertación, termino con una frase diciendo que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Albert Einstein. Agradecido por su atención. Hasta luego.